con 41 minutos. A propósito de partes y situaciones que pueden generarnos dolores de cabeza, vamos a hablar precisamente de aquello, las cefaleas. ¿Sabían ustedes que existen distintos tipos de cefaleas? Están las primarias, las secundarias, algunas se producen... depende del sector. Exacto, algunas se producen por estrés, otras se pueden producir quizás incluso por problemas en la cervical. ¿Quiénes nos van a hablar de esto? Bueno, nuestros queridos quiroprácticos están con nosotros una vez más, Pablo Larcón y César Cuevas, a quienes les damos la bienvenida, parte de Matina en nuestra casa. Ya, chiquillos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también. Muchas gracias por la invitación. Interesados por este tema, porque lamentablemente los dolores de cabeza los hemos normalizado hoy día en Chile. Lamentablemente hay personas que comienzan con dolores de cabeza y terminan, por ejemplo, con una CDE, porque de verdad uno no le toma importancia al dolor de cabeza. Y claro, en el tiempo también van subiendo y aparece este concepto de la cefalea, que es más que un dolor de cabeza finalmente. Para que nos cuéntenos un poquitito cómo afectan también los dolores de cabeza en nuestro cuerpo en general. Mire, primero que nada, el dolor de cabeza afecta casi a un 90 o un 99% de las mujeres al menos una vez en la vida, y entre el 90 y 95% de los hombres va a tener un dolor de cabeza al menos una vez en la vida, así que es un problema que casi todas las personas van a tener. Ya. Y a lo mejor eso mismo hace que uno tienda a normalizar el dolor de cabeza, como es algo tan común, Aparte como pasa a todos. Para entender un poco, el dolor de cabeza se asocia más con la cefalea, pero la cefalea en sí se divide en migrañas y cefalea. Normalmente la gente confunde eso. O sea, un dolor de cabeza es una cefalea. Un dolor de cabeza es una cefalea, Yes, pero una migraña no es una cefalea. Okay. Migraña es un subtipo de cefalea. Perfecto. ¿Ya? Vamos a ir desglosando a poco. Las migrañas son hemicraniales, pueden ser de ambos lados de la cabeza. La cefalea es más homocranial, de ambos lados de la cabeza. Bueno, partamos y hay por muchos eso. factores así que pueden influir. Los tiempos, además, en las cefaleas primarias o cefaleas secundarias están asociados al tiempo. Normalmente cuando son breves se asocia más a una cefalea, a una migraña, y cuando es una cefalea puede ser un tiempo más extenso, ¿ya? Y mi colega va a ir complementando frente a eso. ¿Y la jaqueca, el término jaqueca, es lo mismo que cefalea o dolor de cabeza? Sí, ese es un tipo de cefalea primaria. ¿Ya? Importante definir qué es lo que es la cefalea. ¿Ya? Es el dolor que se ubica en la zona de los ojos hacia arriba, de la oreja hacia arriba y de la nuca hacia arriba. Ya, todo eso se considera como dolor de cabeza. O sea, la mitad superior de la cabeza hacia arriba, Exacto. ya hablamos de cefalea. Hablamos de cefalea. Okay. Si nos duele la mandíbula ya es dolor facial. ¿Okay? Entonces todo lo que está de los ojos hacia abajo, hacia la punta del mentón, ya sería dolor facial. ¿Okay? Eso es que puede importante estar para dividir. relacionado totalmente. Es decir, Está muy relacionado, Hay obviamente. cefaleas también que se llaman cefaleas tensionales o cefaleas trigeminales. Okay. Hay un nervio craneales, el quinto nervio craneal, que se llama trigémino, que es un nervio muy, muy grueso y que además es muy doloroso. Aquellos que han tenido una cefalea trigeminal o que refieren un dolor del trigémino o una neuralgia del trigémino, sin duda lo van a recordar toda la vida. ¿Y dónde está ubicado? Acá en esta zona. Aquí inerva hacia arriba, hacia esta zona, hacia la mandíbula. Es un nervio que inerva principalmente la cara. Exactamente. Tiene 3 ramas que inerva De ahí trigeminal. la zona de... Y si te de duele la ese, como que frente, te el duele todo. estómago. Terrible. El dolor Exacto, un dolor fatal. terrible. Ahora, muy intenso. tú nos decías que tenemos la cefalea ya, la primera definición quizás básica es que es desde esta parte hacia arriba. Entre los ojos hacia arriba. Como el hemisferio norte de la cabeza, si se quiere. Sí. Claro. Pero, Polo ¿por qué norte. la dividimos en cefalea primaria y cefalea secundaria? Principalmente, sí, muy buena pregunta. Creo que tenemos una diapositiva respecto a eso, Sí, la primera. Y las cefaleas primarias generalmente son un 95% del total de las cefaleas. Entonces estamos hablando de la mayor parte de los problemas. ¿Ya? Ya, Y la primaria. Exacto, generalmente son benignos. ¿Ya? Y se asocia, como decía mi colega, la cefalea tensional, la migraña, neuralgia del trigémino, dolores de cabeza de origen cervical. Porque también vamos a explicar, seguramente mi colega va a explicar más a fondo, las cefaleas de origen cervical. Ahí están las primarias. ¿Ya? Las secundarias generalmente son de una patología asociada, ¿ya? Que generalmente puede ser más grave, como puede ser un tumor dentro de la cabeza. El dolor hipertensión de cabeza no todas las veces causa dolor de cabeza, pero sí hay que estar atento. ¿Ya? Hipertensión, una meningitis, por ejemplo, Ya. ¿ya? Que son
enfermedades que son muy graves que tienen que tener sí o sí un tratamiento médico. Ya, y yo creo que es importante lo que menciona Lucho, porque generalmente cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares, el síntoma que más se presenta, o quizás el que más derechamente duele, es el tema del dolor de cabeza. ¿Pero eso no es una cefalea o sí lo es? Sí podría considerarse, pero cefalea secundaria. De hecho, lo que decía mi colega es súper importante y la pregunta que ustedes hacen también. Cefalea primaria no se sabe bien la causa. Cefalea secundaria siempre se sabe la causa, pero hay que hacer un buen diagnóstico. Perfecto. Es decir, tiene que hacer un diagnóstico con exámenes para poder detectar cuál es la causa, porque es secundaria a algo. Ya. Y ese algo siempre está definido. Ya, por ejemplo, A diferencia de la primera, no. hay personas que se deshidratan y duele la cabeza. Vale, ¿para qué hablar del concepto de la caña finalmente, que es deshidratación? Finalmente, Por alcohol. que por eso duele la cabeza. Cuando no tomamos mucha agua, muchas veces duele la cabeza y a veces tomamos un par de sorbitos y se pasa ese dolor de cabeza. ¿Eso también se considera dentro de lo que estamos conversando? Esa sería una migraña primaria. Primaria. O sea, dolor de cabeza primario. Primaria. Exacto. Ya. Son factores de calidad de vida que nos alteran la salud. Ya. Secundarias siempre son más graves. Ok. Y además hay una patología asociada. Porque es secundaria a algo. Ok, exacto. la deshidratación entonces podría ser un universo de posibilidades por el que te dolió la cabeza. Algunos dicen que son millones de causas de cefalea. Ok. De hecho, hay muchas que son idiopáticas y se usa el término idiopático porque no se sabe la causa. Son millones las causas que pueden generar una cefalea. Ya. Ahora, con respecto a las cefaleas primarias, que son el 95% de los Exacto. casos, ya nos decía Pablo, ¿cierto? Los autores cambian un poco, ¿ah? Hay algunos que dicen que son menos. Nosotros nos vamos Pero es la mayoría. Lo vamos a tomar Sigue de que siendo son la la mayoría. mayoría. Pero hay unos que dicen que son 70, 30, 80, 20. Entonces no queremos casarnos con eso y que después digan, perfecto. los quiero Pero es la dijeron mayoría. que eran 95. Ese es el concepto. Hay Las varios primarias son la autores. mayoría. Son la mayoría de, Así es. de las causas, lamentablemente, del dolor de cabeza. Ahora, ahí nos encontramos con esta distinción entre migraña y cefalea tensional. Así es. Partamos por la migraña, ¿les parece? Para que vayamos hablando un poquito acerca de lo que ustedes nos han traído también como propuesta en las diapositivas, ¿verdad? Que está el dolor hemicraneal, dolor caracterizado pulsátil. No quiero seguir avanzando porque vayamos de a poquito. Claro. Pero cuéntenos de qué van. La migraña y la cefalea tensional son las más frecuentes de las cefaleas de origen primario. ¿Ok? Ese cuadro que mostramos ahora es para diferenciar más o menos cuando las características de una con otra. ¿Ok? ¿Ya? La migraña, usualmente el dolor es de tipo de un lado de la cabeza, ¿ya? Usualmente de un tipo de lado de la ¿Siempre del cabeza. mismo lado? No, usualmente, y a veces puede ser en ambos lados, pero las características principales están expuestas ahí, ¿ya? Puede ser pulsátil, la cefalea normalmente no es pulsátil. Generalmente pulsátil y la cefalea tensional es opresiva Hay y personas en que, toda la cabeza. Hay personas que habitualmente tienen este concepto de migraña y que incluso tienen que llegar a los hospitales. Sí, claro, finalmente. Esta migraña donde no puedes escuchar nada, ni ver nada, ni las pastillas se te pasan, tienen que llegar a emergencias, pese a que le han hecho todos los estudios habidos y por haber, no se les descubre por qué. ¿Esas personas habitualmente siempre tienen en la misma zona la migraña? Habitualmente sí. Sí, habitualmente pero sí. hay que entender que cuando una persona consulta en una urgencia, la posibilidad de que sea algo grave es baja. De hecho, un 50 o un 60% de las consultas al médico son la causa es primaria. Es una exacerbación más aguda de una jaqueca y uno cree que es algo totalmente negativo y me estoy muriendo, etcétera. Pero igual, de todas maneras, hay que consultar. Ya. El tiempo de duración, además, Eso cambia. es más breve. Pero el dolor pulsátil en el fondo es ese dolor que uno dice, ay, siento como que me están punzando aquí, como que me están enterrando una cuestión a cada rato, ¿ya? Es decir, como que bombea quizás. Sí, exacto. Sí, Porque cierto, es como está un dolor asociada de más a una pulsátil. inflamación. Perfecto. Ya, la Que es más intensidad vascular. de La migraña es moderada- más vascular el origen. Perfecto. La intensidad de dolor de moderada, Moderada a severa, más severa, intensa. ¿cierto? Ya. Tenemos otro punto importante que más de la mitad reconoce síntomas prodrómicos. Y ahí, por favor, explíquenos qué son esos síntomas. Que están asociados a una enfermedad, que están asociados a algunos síntomas. Ajá. Ya que están relacionados con algunos síntomas previos que me pueden decir, viene una cefalea. He escuchado Claro, Una personas- migraña, perdón. De hecho, las personas con migraña dicen, sabe, Me va a ya doler, se conoce, sí. ya, se viene el dolor de cabeza. Sí, es Exacto. verdad. Ya, hay y el personas que se síntoma preparan. prodrómico son síntomas vagos, pero la persona ya sabe, tener sed, bostezos No dormir repetidos, bien. Te no pesan dormir los bien, ojos. fatiga, mal genio, todas esas cosas vagas, ya la persona ya sabe que va
a venir en unas horas una migraña. Ya, y aquí también algunos van refiriendo incluso náuseas y vómitos directamente cuando tienen una migraña. Vuelvo a insistir, personas que incluso se han hecho todos los exámenes habido y por haber, finalmente no le descubren nada fisiológico, pero cada vez que le viene también con esa náusea. También es invalidante finalmente una migraña. Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, hay casos que pacientes, o principalmente mujeres, después del parto, ya que le ponen la raquidia, ellos generan un dolor de cabeza intenso. Con la anestesia. Con la anestesia. ¿Sí? Entonces deben ir, y a esa persona se le recomienda ir a su médico, consultar, porque muchas de ellas necesitan un parche de sangre que se llama. Wow. Les ponen un parche, que en realidad es como una inyección, ¿ya? Y eso genera un equilibrio en el líquido cefalorraquídeo, que tiene mucha relación en los quiroprácticos. Hay una especialidad en la quiropráctica que es SOT, que es que crea una relación entre el sacro y el occipital, ¿ya? Sacro occipital technique, que se llama. En realidad, lo que hacen es tratar de regular el líquido cefalorraquídeo a través de muchas técnicas craneales. Entonces, el líquido cefalorraquídeo también tiene mucha relación. De hecho, hay algunas cefaleas que están asociadas a un aumento de la presión intracraniana. Ya en la cabeza, cuando uno respira, las suturas tienden a generar un pequeño movimiento muy sutil, muy sutil. Ya esto no hace esto el cráneo, porque las suturas están unidas, están fijas, pero genera un pequeño movimiento y eso lo maneja el quiropráctico. Sí, donde se juntan las dos partes del cráneo. Exacto. Viste que cuando nacen las guaguitas te dicen la mollerita. Ya, la mollerita, ya. Entonces, la No fontanela. están selladas todavía. Eso se empieza a sellar. Así es. Y queda justamente con una suerte de costura en el centro, Ahí en el en medio medio, de la ¿verdad? mollerita. Ahora, como tú dices, no es que se nos vaya a mover así, sino que es muy leve, pero hay un movimiento, algo pasa. Y hay quiroprácticos especialistas en eso, que estudian muchos años. He tenido unos profes que estudiaron Sacro Occipital Technique 6 años. Ok. Ya. Después de ser quiroprácticos. Y en el concepto de la migraña, ¿cómo la quiropraxia nos puede ayudar a afrontarla de mejor manera o a sanarla? No sé, para que nos cuenten. Sí, la quiropráctica, como decía, hay distintos tipos de técnica que ya la hemos hablado y la evidencia dice es moderada, ¿ya? No hay una gran evidencia dentro de lo que es la ciencia de la salud, pero la práctica de nosotros, las personas, lo que uno ve es que las personas usualmente consultan por dolor de espalda, dolor de rodilla, que no duermen bien y está asociado a un dolor de cabeza tensional porque el estilo de vida es muy malo de las personas. Entonces, las personas, como nosotros ya hemos dicho, la quiropráctica no es para una enfermedad en particular, sino que es para el cuidado de la salud. Y eso es muy importante. Es para el bienestar general. El bienestar general. Somos salutogénicos, entonces las personas reportan grandes beneficios en cuanto al dolor de cabeza sin nosotros tener una intención en hacer eso. Específicamente. No es claro. tratar específicamente el dolor de cabeza. Claro, nosotros lo que tratamos es la falta de salud. Estamos que es hablando de la diferente. migraña, perdón, para avanzar también a la cefalea tensional, que quizá igual es como bien común, porque si hablamos de tensión, estamos todos tensos. Y es distinto el dolor de cabeza de la migraña al dolor que se siente con una cefalea tensional. Sí, es opresivo, como decía mi colega, es opresivo. Como que te están apretando la cabeza. Es homocraneal, considera ambos semicráneos. ¿Ya? Hay pacientes que refieren una presión intensa que nace a veces desde la zona cervical hacia adelante y toma ambos ojos. ¿Ya? La cefalea tensional también pudiésemos considerar, quizás no sea lo más correcto, pero para poder hacerlo más fácil de comprender a la gente, a los pacientes, a la gente que nos está viendo en su casa, es que la cefalea tensional algunos la relacionan también con esta cervicogénesis, ¿ya? Que está relacionado con una alteración cervical. Hay muchos pacientes que consultan por cefalea, ¿ya? O por dolor cervical, que tienen relacionado también un dolor de cabeza que es intermitente. Y uno ajusta las zonas cervicales o las zonas torácicas y en el paciente genera un alivio pero significativo. Con un ajuste de cuellito en Un el ajuste fondo. cervical, un ajuste dorsal, pero un ajuste no tan mecanicista. ¿A qué me refiero mecanicista? Que no sea asociado como a un bloqueo vertebral, sino como una evaluación neurológica. Los quiroprácticos tratamos cada día de formarnos cada vez más en una relación neurológica para entender al paciente. ¿Ya? Porque todo nace desde el cerebro. De hecho, el tálamo, que es una estructura cerebral, es quien comanda el dolor principalmente. ¿Ya? Entonces, todos esos mensajes llegan a esa zona y pueden estar asociados también a otras estructuras del cerebro. Entonces, uno trata de hacer un análisis
de contexto del paciente, una anamnesis que me permita entender cuál es la causa inicial. ¿Por qué? Porque dijimos que hay millones de causas. Buscarla es complejo, entonces hay que buscar el contexto. ¿Cuándo partieron estos dolores de cabeza? ¿Asociados a qué? Puede el paciente tener un bruxismo, el paciente puede tener un problema en la mordida, una anteposición de cabeza y cuello, el paciente está siempre frente al computador de esa forma, está mirando el celular mucho tiempo, está asociado a un estrés familiar. Hay muchas causas. Sí, entonces, exacto. el contexto y la anamnesis que uno le hace al paciente es fundamental. Y es importante también porque, claro, volver a lo que decíamos al principio, normalizamos el dolor de cabeza, pero hay personas que de repente les duele una vez a las 1000, pero los que tienen recurrentemente dolores de cabeza deberían comenzar ya a ir descartando, porque lamentablemente la automedicación, sobre todo en estos temas de dolor de cabeza, están a la vuelta de la esquina, desde pastillas para migraña. Hay dolores de cabeza asociados al exceso mal de uso de medicamentos. medicamentos. Exactamente. Sí. Entonces, importante yo creo eso también, que aquellos que tienen dolores de cabeza recurrente que empiecen a ver por qué. Hablaste de algo súper importante delante y quedó ahí sin concluir, que es la discapacidad asociada al dolor de cabeza. Entonces, si hablamos de diferencia entre la migraña y la cefalea tensional, la migraña por lejos es más discapacitante. De hecho, según la OMS, es una de las enfermedades, es una de las grandes enfermedades discapacitantes de todas, en el fondo, una de las 20. Y más o menos un 30% de las personas que sufren de migraña tienen una discapacidad. O sea, los botan a la cama, no pueden hacer nada. Luces apagadas. Día ruido, perdido todo, claro. o días perdidos. Pueden ser hasta 3 días, entiendo. Incluso sí. Entonces, el cuidado no pasa solo por un fármaco, sino que debemos empezar a cambiar el paradigma y las personas a empezar a autoanalizarse, porque la salud es la responsabilidad de nosotros mismos. Ver estos temas que vamos a ver en la última diapositiva, de cómo podemos cuidar nuestra salud para tener un real impacto en lo que es nuestra calidad de vida. De hecho, estamos revisando justamente esta diapo para que vayamos dando consejos también en casa, ¿cierto?, de cómo podemos tratar de evitar o mantener al mínimo estos dolores de cabeza. La hidratación, fundamental. Sin duda. Fundamental. Ya lo decía el Lucho, a veces a uno le duele la cabeza, se toma una buena caña de agua al seco y se le pasa y eso, chuta, está deshidratado. Sí. Ya tomar agua cuando tenemos sed es tarde. Descansar las horas necesarias. El descanso es fundamental también. Sí, hay un ciclo circadiano que en algún momento lo hemos considerado que es fundamental en el organismo. De hecho, hoy día se habla mucho de la salud relacionada con la variabilidad cardíaca. Yo estoy iniciando una formación en eso y es un mundo enorme. De hecho, en Chile muy pocos están estudiando eso de la variabilidad cardíaca. Un paciente que tiene una buena variabilidad cardíaca, es decir, una buena recuperación, por decirlo así, está asociado a una buena salud. Un paciente que tiene una mala recuperación, una mala variabilidad cardíaca, una baja flexibilidad metabólica, hablamos de una falta de salud. Entonces, todo esto del ciclo circadiano, del sueño, está asociado a algo intrínseco mío. Es decir, yo vengo diseñado de una forma a la cual yo debo respetarla. Ya, la hidratación, el sueño, está asociado con la oscuridad. No es casualidad que uno tenga que dormir en la noche. No, el organismo está diseñado para eso. Entonces, si yo violo estas leyes naturales, ya evidentemente yo me voy a enfrentar a enfermedades. ¿Ya? Mala alimentación, alimentos proinflamatorios. Hoy día existen muchos. El gluten, la caseína, montones de alimentos proinflamatorios. Y que están en boga mucho, pero también son motivos de controversia. Algunos dicen, no, en realidad no es tan cierto. La verdad que hay harta evidencia hoy día que habla de las alteraciones producidas por la mala alimentación. Entonces, cada vez que vayamos bajando nos vamos a ir dando cuenta que los hábitos son fundamentales. Ya, los cambios de hábitos que hoy día en la sociedad son súper difícil poder mantenerlos. Hoy día estamos en una sociedad muy estresada, lo mismo estábamos hablando de los tacos, de los partes, el estrés laboral. Hay gente que no tiene tiempo para ir a consultar y andan con dolor y lo normalizan. Y no tienen plata también para ir a consultar. No tienen plata y no tienen tiempo. Entonces, es una bola de nieve que va cazando a la sociedad. La respiración, las mascarillas han generado también un problema de salud, porque la respiración es fundamental para mantener una buena salud. Se entiende que las mascarillas son necesarias frente a contagios y todo eso, pero no podemos desconocer que eso también afecta
y influye en la calidad de nuestra salud. Con mayor razón entonces debiésemos tener en los momentos en los que sí podemos tener una respiración Sí, claro. libre, una respiración consciente, ¿cierto? Estar pendiente de cómo estamos respirando. Y bueno, finalmente también asesorarnos, en este caso por los profesionales como ustedes, ¿cierto? Desde la quiropráctica hay alternativas para poder aliviar un poquito estos síntomas como son las migrañas y las cefaleas, Pablo, y por eso es importante esta conversación. Hay muchas, dentro de la quiropráctica hay muchas técnicas, muchas posibilidades. De hecho, en la práctica diaria uno puede estar evaluando a un paciente, ajustándolo, y después la segunda queja o la tercera queja pasa a ser la más importante, que en este caso es el dolor de cabeza. Entonces ya se alivió de la espalda, ya se alivió del dolor de rodilla, o ya duerme bien, pero todavía le queda el dolor de cabeza. Y en este caso uno puede ir modificando técnicas, por eso es muy importante que el quiropráctico tenga una formación permanente, Claro. ¿ya? Y va modificando técnicas para tratar desde otra perspectiva el cuidado de la salud. Y ahí empieza la otra técnica a tener un efecto, entre comillas, terapéutico, Sí. porque tampoco hay una intención en esto. Sí, y quiroprácticos certificados como ustedes también, que es importante, lo hemos hablado, ahí aparecen sus redes sociales para que vayan también acercándose a esta disciplina que sin duda viene a mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por estar acá nuevamente. A ustedes. A ustedes igual, muchas gracias por permitir Siempre nos que... quedamos con ganas de conversar más. Sí, Sí. pues esa es la idea, por eso están Llegar a viniendo otra instancia. constantemente. Y sabemos que nos vamos a ver nuevamente. A Concepción, Tomé. Ahí están las Exacto. alternativas para que ustedes también conozcan de cerca la quiropráctica. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, nos separamos, ¿te parece? Cortito. Sí, cortito, en una pausa comercial y a la vuelta más sorpresas para ti, no te olvides. Se viene el closet. Se viene el El closet de Julieta que está otra cumpliendo vez. 10 añitos. Así que quédate con nosotros, vamos y volvemos.